Diario de campaña número 25. San José de la Montaña, Heredia, Costa Rica, diciembre de 1989. La hamaca siempre fue mi sitio de meditación. En las noches estrelladas y tranquilas, en los breves momentos de paz que pasé en la guerrilla, cercado por el profundo silencio selvático, me perdía especulando sobre las probabilidades de que en el universo existieran otras civilizaciones. Y ante esa posibilidad me preguntaba, ¿serán tan pendencieras como las nuestras? Bilbao, Pearl Harbor, Londres, Dresden, Nagasaki, Hiroshima, Hanoi han sido los depósitos de nuestra inclinación depredadora y así, a punta de pistola, se ha reescrito la historia infinita, esa que de no detenerse terminará en una detonación atómica. Yo, que he estudiado minuciosamente los conflictos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, me he dado cuenta de que los brotes terroristas se asientan mayormente en sitios subdesarrollados, excepto en casos particulares. No se suelen tocar los predios de las superpotencias. Las bandas insurgentes saben que no es ese su terreno de juego. En Latinoamérica, los desbarajustes son interminables. Un atajo de demagogos criollos de diversos estratos vitupera bilis contra toda lógica y exterminan sin remordimiento, sin diferenciar entre el santo y el avieso. Aunque en muchos casos existe la justificación para empuñar la metralleta, si no fuera por la manipulación perenne que ejercen los monopolios imperialistas, dudo que nosotros, los revolucionarios, utilizáramos la violencia como bien de jour. En cada área geográfica mueren los inocentes, los ingenuos, los ciudadanos de a pie, y al caer el telón, ¿quiénes son los ganadores? Los mercados que florecen magnánimamente al compás de dichas hostilidades. La tradición histórica muestra que el camboyano Pol Pot y el iraní Khomeini residieron en Francia tiempo antes de iniciar sus respectivas revueltas. ¿Quién garantiza que no estaban en la nómina de una orden que los tutelaba? ¿Pudo ser posible que Arafat y Habash aterrorizaran a los judíos sin las divisas petroleras? ¿Qué canjearon por ese apoyo? Se sabe que el gobierno de Fidel Castro pactó muy pronto con los rusos para recibir enormes subsidios económicos, y es célebre que los somocistas, al igual que Israel, la Contra, Savimbi y los muyahidines de Afganistán, recibieron siempre el cariño y sustento del Pentágono. La lista sería demasiado larga y posee un factor común. Todos rindieron pleitesía a un patrocinador hegemónico. Recordaba en este punto al presidente y además Premio Nobel de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez. Si vivimos asustados por el narcotráfico que se origina desde el sur, entonces también deberíamos estar escandalizados por el alcance y la magnitud del comercio indiscriminado de armamentos desde el norte hacia el sur. Es desconcertante que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sean responsables por la mayoría de las ventas de armas hacia el mundo desarrollado. Dichos países, en vez de estar promoviendo la paz y la seguridad global, son en sí los mayores culpables de fomentar guerras e inseguridad al fabricar y vender el equipo bélico. En las últimas décadas se han producido y despachado al contado o a crédito trillones de toneladas de pertrechos. Yo mismo los manipulé, los repartí y controlé mi espacio con parte de ese equipo. Nadie como nosotros para dar testimonio. Tendríamos que estar ciegos para no ver la fuente de ganancias astronómicas que generan. Padecemos del síndrome del fanático deportivo, lloriqueando o aplaudiendo ante la derrota o la victoria de nuestro equipo con frenesí, sin tomar en cuenta a manos de quienes van todas las ganancias del espectáculo bélico. El mundo observa la guerra en los periódicos, pensando que la muerte es solo simulación y pirotecnia. Son irrisorias las pocas campañas patrocinadas para salvar focas, tiburones, ballenas, ardillas o búhos, pero para liquidar las componendas antropófagas de las multinacionales armamentistas, solo hay que mirar un noticiero nocturno donde nos incitan a la guerra, entre himnos, banderas y discursos vacíos. Usando como carnada el patriotismo, florecen los nuevos millonarios. ¡Mierda!
Dicen que cuando uno hace un recuento grave está a punto de morir. Pensé columpiándome bajo la capa de la noche. Visitando en retrospectiva algunas de mis acciones de todos estos años, supe que mi error estaba en no haber identificado a tiempo al verdadero enemigo, y a pesar de la lección aprendida, supe que era tarde, muy tarde porque había perdido el ímpetu para cambiar mi rumbo y abatir a los culpables. —¡Adrián, Adrián! —gritó Santiago, quien por su tono parecía traer malas noticias. —Avanza —le respondí mientras regresaba al presente incorporándome en mi hamaca. Escoltado por Darío, el agente se acercó explicando, un poco alterado, que acababa de recibir instrucciones explícitas de sus superiores. Ellos exigían que escapara, que dejara el campamento deprisa. Interceptamos un mensaje codificado del Estado Mayor de la Quinta Región Militar ordenando liquidarte. —¿Y? —le contesté irritado. —Te van a ultimar si no te vas. Han penetrado tus defensas y no solo eso. Falcón, confirmamos que hay agentes ticos rastreándote. Si te cogen te matarán con la excusa de que trataste de huir. Sabemos que el cónsul cubano de Panamá está recopilando información sobre ti —agregó Santiago. —Yo no me voy de aquí —le advertí empujándolo bruscamente. —¿Quieres terminar como tu padre? —rugió el americano. Lo miré con desprecio sin mencionarle el origen de su madre, pero ni siquiera esa mirada perturbó su rigidez imperial. Aprovechando mi silencio, el tipo soltó nervioso su parrafada. Por primera vez en todo este tiempo lo vi hablar como un ser humano. Trataba de convencerme. Quería salvar a quien ya no quería ser salvado. —Hombre, reacciona. ¿No ves que estás acorralado? ¿Acorralado? Noriega por el sur, el FSLN en el norte, Cuba olfateando, y para colmo de males los izquierdistas dentro de la justicia local pisando tu sombra, sin contar que a mi gente ya le agotaste la paciencia. Aún podemos tirarte un salvavidas, solo si me prometes abandonar la zona, explicó desesperado por acabar esta historia y salir finalmente de algo tan peligroso como yo, un monstruo que ellos mismos inventaron y ahora operaba sin control. Si buscaba una contestación mía, lo defraudé. Casi le suelto que, a pesar de que me estaban puliendo para renovar mi contrato de mercenario, hacía rato yo mismo había decidido dimitir, pero no, mantuve mi ermitismo. El misterio siempre ha sido mi mejor arma. No me atraía compartir mis pensamientos con un personero de la CIA, mucho menos al final del capítulo. —¿Entonces qué? —inquirió Santiago, hojeando su reloj de pulsera en uno de aquellos ademanes que venían acompañados de muecas extrañas, esas que siempre yo intentaba descifrar sin éxito. Esta vez sí que leí su gesto. Indicaba urgencia, distancia, hastío y falta de tiempo. Sin contestarle ni despedirme, le di la espalda. ¿Para qué despilfarrar saliva? Su advertencia volvía a ratificarme una vez más que los intereses mayoritarios prescindían de mí, sin darse cuenta de que yo, desde hacía meses, dudaba de mi vocación ideológica y con ello se perdía mi fe en el movimiento. Cuando te inmiscuyes de corazón en un proceso revolucionario en apogeo, te sientes invencible, predestinado para un fin. Yo mismo, en mi fantasía, vivía convencido de ser inmortal. Avanzaba sin miedo hacia las balas, transcurría sobre el desastre iluminado como esas deidades mitológicas que exterminaban impunemente a sus súbditos terrenales en nombre de algo que a veces parecía abstracto y otras demasiado cruel. Fui implacable desde el delirio, como castigo o por simple antojo. Después de vivir en ese cosmos de rebeldía e intrigas, reincorporarme a la vida civil me parecía bastante aburrido. Reconocía mi masoquismo en el hecho de no querer alterar mi biografía con la de ningún otro. Yo era eso. No deseaba cambiarme por nadie. Todo lo sufrido, todo lo sentido, incluso las heridas y los golpes bajos, los momentos duros, el hambre, el dolor, el miedo, el frío, la inseguridad, las traiciones y el riesgo, mis nervios tersos a toda hora, la soledad o las buenas y malas compañías, todo aquello hoy me parecía inmenso, inolvidable. ¿Cómo podría entonces imaginarme jubilado? Lo que verdaderamente me carcomía era la pesadumbre de haberme prestado para tanta devastación. El culto a la furia marcó todo mi camino. Recuerdo que al principio deseaba reivindicar la muerte de mi padre, pero con el tiempo me envició la aventura
y el ideal teórico fue quedando atrás. No solo eran responsables los cerebros maquiavélicos de Moscú y Washington, promoviendo pugnas interminables para favorecer sus emporios, sino también la cantidad de psicópatas descarriados que, como yo, vibraban exaltando estandartes, amputando vidas y castrando sueños. Ahogado por la morbosidad fúnebre que me rodeaba, escogí atravesar solitario, una vez más, el patio de la quinta. Con solo una seña le expliqué a Darío mi determinación. No me sigas. ¿Y el futuro? Me pregunté averiguando por lo intangible, por lo que hasta entonces no me había causado demasiada inquietud. Los acontecimientos globales presagiaban que América Latina jamás la dominaría el leninismo. Era obvio. El ocaso soviético estalló con la lambada y el derrumbe del muro de Berlín. Para nuestra izquierda extremista, el desmoronamiento marcó el final irreversible de la era guevarista. Las noticias internacionales aseveraban que a los parricidas solo les restaba navegar sobre aguas democráticas, pero en el fondo, yo, que conocía muy bien la fauna de este continente, desconfié siempre de aquello. Vivía convencido de que la industria militar seguiría sembrando el caos. Es criminal que los revolucionarios auténticos no fueran lo suficientemente sagaces para construir aulas, instaurar la democracia con elecciones limpias, en vez de circular con sus boinas negras y carabinas por la selva, o tolerar que la insolencia foránea abusara de nuestros esfuerzos a cambio de vanas promesas, las de lograr al final del camino una real independencia. Todo eso rumiaba cuando de repente se activó el teatro preparado para el final de mi drama. Emiliano Chávez, uno de mis escoltas más anodinos, salió detrás de un arbusto, escopeta en mano. Se le veía tenso, inseguro. «Despierto, ¿eh?» Lo saludé. Pero el custodio ignoró mi saludo y me encañonó. Era visible que venía a matarme. Me tenía en su mira como cazador a su presa. Se había vendido, estaba claro. Ante su gesto amenazador se reactivó mi instinto de conservación. Sin pestañear, moví mi pie izquierdo para despistar su atención y con agilidad fulminante desenfundé mi pistola. Chávez permaneció boquiabierto sin jalar el gatillo. De haberlo querido lo hubiera mandado al más allá, pero me picaba la curiosidad. «¿Quién te compró?», indagué con sorna. «Los Piris», contestó amilanado. Casi le pregunto cuánto le pagaron, pero con la misma ligereza que lo puse en jaque, me abandonó todo sentimiento de vivir. Sonriendo bajé la Colt Commander para indicarle que me rendía. Estupefacto, mi presunto homicida quedó estático como un maniquí. Se le veía vacilante, hasta con ganas de soltar el arma, correr lejos y perderse de allí, pero de golpe se disipó su expresión de incredulidad y floreció en él esa sombra maligna y neurótica que precede siempre al homicidio. Temblando, el hijo de la gran puta recobró el sentido de la misión y disparó. Una pareja de estampidos estrepitosos profanó la tranquilidad nocturna. Sus tiros rajaron la cristalina paz que antes me comunicaba con las estrellas. Por un instante creí que no había acertado, pero un fuerte impacto me tiró contra la tierra. Acto seguido, una titiritera pavorosa penetró en mis cavidades, y poco a poco comencé a escuchar una sinfonía de retumbos, voces y aullidos arrítmicos perforar la oscuridad. En un círculo se asomaron sobre mí los rostros afligidos de mis colaboradores: Matías, Evangelina, el zurdo, Carballo, Toño, Chepe y Darío. «Matamos al renegado. El hijo puta que te hirió ya está muerto», afirmó el zurdo, como si con ese comentario fuera a resucitarme. Intenté sonreír, pero un calambre tortuoso me estremeció y solo logré escupir un gargajo de sangre. «¡Adrián!», exclamó Evangelina, mi cocinera, con una cascada de lágrimas emanando de sus ojos. «No llore, tranquila. Prefiero salir ya de este infierno», grité con el poco resuello que me quedaba. «¡Rápido, busquen a un médico!», suplicaba la mujer que durante tantos meses me alimentó, curó y alivió de todo el deterioro que la guerra provoca. «Sopilote, localiza a uno», ordenó el zurdo. Inmediatamente Carballo acató el mandato y desapareció. Intenté decirles que no había urgencia en traer a un doctor, pero no hallé la manera de reavivar mis cuerdas vocales. Aún controlaba mis ojos, aunque estaban empañados de una viscosidad rosada. Enfocaban a una cortina voluminosa de nubes que opacaban la luz de la noche. Había un nubarrón en particular que me intrigaba. Evocaba el escenario de un juzgado.
pero en la versión de un retablo de títeres. Por él desfilaban figuras fantasmagóricas de magistrados, ángeles, demonios, colegas y competidores abatidos, en fin, un alucinante aquelarre celestial. Aunque estaba consciente de que era una ilusión óptica, por primera vez sentí aprensión hacia la muerte. Como en una ópera wagneriana, los exagerados gemidos de la cocinera interrumpieron el melodrama. —¡Adrián, no te mueras! ¡Ay, Dios mío, sálvamelo! —chillaba la desconsolada. —¡Sálvamelo, Dios mío! —Tranquilízate, mujer, tranquilízate —reclamaba Matías. —Vamos a ponerlo cómodo —dijo el zurdo mientras me abrigaba con una frazada de lana que olía a excremento de gallina. El tufo me mareó y una flojera raquítica invadió mi metabolismo. Quería decirles que la peste me asfixiaba, pero no podía emitir ningún sonido. Matías levantó mis pies sobre el tronco de un árbol caído, y una mano de alguien que no reconocí me colocó algo similar a una almohada bajo la cabeza. Mi cuerpo estaba entumecido, pero sentía la camisa pegada a la piel, saturada de un líquido cálido y viscoso que fluía a cántaros desde un agujero abierto en mi pecho. —Tenemos que prevenir el desangramiento —ordenó Chepe. —Virgencita, ayúdalo —imploraba Evangelina con su voz entrecortada—. —Protégemelo, te lo ruego. —Vamos a orar —dispuso Toño. —Sí, encomendemos su espíritu al Señor por si se nos muere —lamentó Evangelina resignada. Sin tardanza, un coro desentonado empezó a recitar: Padre nuestro que estás en los cielos. Paralelamente a la súplica escuchaba nítidamente los latidos de mi corazón. Santificado sea tu nombre. Un escalofrío horripilante azotaba en oleadas mi cuerpo. Poco a poco divisé un rayo luminoso saltar al vacío desde una estrella lejana. Allí me encomendaba cada noche, a ese horizonte intergaláctico de matices cenicientos y oscuros, con disparos centellantes y siluetas enigmáticas que esperaban ansiosamente mi llegada. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Entre las titilaciones de aquel astro remoto y el vértigo que me vapupeleaba, alcancé a leer los mudos labios de Darío moverse repitiendo la oración. A nuestros deudores. ¡Qué serenidad! Sí, así era la muerte, no tenía por qué temer. No nos dejes caer en la tentación. Al ritmo de la oración se desvaneció la claridad que antes me acompañaba y el aire gélido, cortante, comenzó a perforarme. Me dejó expuesto a una intemperie extraña. Poco a poco perdí el oxígeno. No me sentía las piernas ni los brazos. Unos tambores lejanos repicaron en mi cabeza. Esta vez el ritmo suave y lento parecía acompasar mi corazón. Por los siglos de Amén. Entonces se esfumó toda agonía. La luz trémula, el concierto de rezos, las señales del cielo, los tambores de mi infancia, el horror de los años, mis hijas, mi madre, mi hermano, el profesor Prado, mi padre y el resto de mis amistades comenzaron también a esfumarse sin dejar huella. Percibí que, aunque yo no quisiera, mi alma quería volar. Sentía frialdad y más frialdad y una escasa iluminación que alumbraba apenas el brumoso camino que debía tomar. Ahora ya no había luz, ni siquiera esa precaria fluorescencia de la estrella que cruza fugaz del cielo a tu mente en fracciones de segundos, como una idea ambigua. Se extinguió mi deseo de estar, de sostenerme. Me apagué como una candela sofocada por un viento delicado, entrando en una densidad sombría, confortable, espesa, soñolienta y eterna. Manual del mercenario latinoamericano. 1. El guerrillero clandestino debe poseer un intelecto frío y el pulso del ajedrecista. Diseñar un plan B, C, D y E. Improvisar como un jazzista virtuoso y cambiar de táctica fluidamente para no sucumbir ante la eventualidad. 2. El espía, el guerrillero, el asesino profesional debe redactar reportes, contabilidad, presupuestos, así como trazar estructuras certeras para su modus operandi en el complejo teatro de la guerra. Proteger estos documentos y esquemas es fundamental para no ser descubierto. El guerrero no debe puntear su camino como una babosa. Guardar celosamente su información es cardinal en la supervivencia. 3. Cuidar el ego. Aparecer vestido de manera llamativa en sitios sociales conspira contra su imprescindible invisibilidad. Evita ser detectado en el momento de la acción. No debes abandonar jamás tus artículos personales en sitios públicos.
ni dejar las herramientas con tu información en manos extraños. 4. La paciencia es el arma más grande. 5. El primer error de un experto en demolición es enrolarse en dicha profesión. El segundo, armar o desarmar un artefacto erróneamente. Al no saber manipularlo, puede reventar en sus propias manos. Aprende al dedillo la estructura de tu armamento. Haz de tus armas un aliado y no un instrumento letal. 6. No morir por tu patria. Mantenerte vivo para seguir aniquilando y sólo así poder defenderla. Morir por tu patria no es vivir, como reza cierto himno. 7. Se considera suicida aquella operación que no tenga bien definidas sus rutas de evasión. 8. 4 fases esenciales para la ejecución exitosa: concebir, conspirar, ejecutar, evadir. 9. Para los cuadros combativos la ideología debe ser elástica, se acomoda a las circunstancias y al contexto, no aferrarse al poder, saber poner fin al liderazgo para no convertirse en dictador de tus tropas o país. 10. El mejor aliado de un guerrero es su instinto, saber escucharlo es su verdadero arte. 11. Las casas de seguridad son nichos sagrados a los que solo deben acceder tus principales colaboradores. 12. Matar a sangre fría o caliente es una virtud. Si todo lo sucio se lava, la conciencia no es una excepción. El mercenario no debe tener demasiada conciencia de sus actos. La culpa queda desterrada de su diccionario ético-sentimental. 13. El pánico es el peor enemigo del combatiente. Congela tus pensamientos y detiene la acción. El miedo, por el contrario, dispara la alerta y puede ser un aliado poderoso. Nunca dejes que el miedo te paralice. 14. Analiza los 360 grados del terreno que pisas. Si piensas como cazador y como presa, evitarás caer en las trampas. Perfila tu mirada a lo que la mayoría de los mortales no alcanza a advertir. 15. No establezcas un patrón de tus movimientos. Rompe esquemas. Los rituales son trampas. Los itinerarios la mejor guía para caer en manos de tu enemigo. 16. Toda encerrona tiene su salida, aunque sea la carta de la muerte. Elimina el pánico o la histeria. Ellos son enemigos de la razón. Concéntrate en abrir una brecha. 17. Un sicario asalariado presta servicios de la misma forma que un plomero, electricista o carpintero. Al igual que por estos oficios, se le paga por su destreza. Mientras más practique su arte, mejor será su desempeño. 18. La traición tiende a ser repetitiva. Si los que te rodean no te temen, si tus enemigos o colaboradores no te respetan y calculan tus talentos, pueden ponerte en peligro. 19. Para un luchador, poseer un gramaje controlado de paranoia es muy importante. En una boda, en un funeral y hasta en la relación de pareja, debes mostrarte alerta y hacer notar a todos que lo estás. 20. La conciencia de un operador urbano y rural debe ser abierta, estirarse como un acordeón hasta perder el sonido. Un cuadro debe ser un calculador maquiavélico. Demasiada conciencia e ideales pueden llevarlo al descalabro. 21. Las máscaras son las mejores armas de un guerrero. Caras de tigre y de payaso, de intelectual, de ramera, de dragón, de tonto, de cínico y de cobarde, el loco y el incendiario, el dictador y el padre de familia. Las máscaras son su verdadera protección mágica. Lo ayudan a disfrazar su talón de Aquiles, a disfrazar el yo ante sus enemigos. 22. Las mujeres inteligentes con cierto grado de picardía son ideales como espías. Las trampas trazadas por una mujer serán siempre un agujero infinito, insondable. Reclutar o aliarse a las mujeres. Cuidarse de ellas, no sucumbir a sus encantos. 23. Un buen reclutador no excluye a nadie. Un buen agente puede ser homosexual, artista, escritor, periodista, prostituta o banquero. Solo hay que pulirlo para convertirlo en una arma secreta contra tu peor enemigo. 24. La audacia es la mayor droga del guerrero. 25. Preocúpate seriamente cuando el enemigo no ataque tu integridad. Eso significa que nuestro trabajo no tiene la relevancia que esperamos. 26. Las mejores estrategias
se trazan desde ángulos distintos, incluso aquellos contrarios al nuestro. 27. El guerrero siempre vive 5 o 10 vidas, pero esto solo es posible cuando tu destino se encarna a sangre fría. 28. Para atravesar las fronteras con pasaportes falsos hay que saber interpretar grandes roles, crearte otras fechas de cumpleaños, un nuevo drama patriótico familiar, vibrar con otro himno, bailar con otra música, desear a otra raza y convertirte en el individuo que dices ser, olvidar quién fuiste alguna vez, quemar tu ego, nacer de nuevo. 29. En el arte de eliminar una presa, tras su captura, háblale solo lo justo para decirle lo puntual o necesario. Jala el gatillo y no expliques demasiado. Pásale el cuchillo sin desperdiciar un segundo confesándole por qué lo enviarás a la eternidad. No uses tu retórica, usa tu arma. Un segundo hace la diferencia entre su libertad y tu muerte. 30. En la guerra la percepción muchas veces se convierte en realidad. 31. El uso de celulares es un arma de doble filo. Agiliza cualquier acción comunicando objetivos distantes, pero abre la posibilidad de que alguien te rastree. 32. En el reino de la ficción, en el cine o en las novelas de espionaje, los héroes cruzan las fronteras armados. En el mundo real, los profesionales creamos una red de apoyo en el país donde se va a operar, sin contar con el arte que debe poseer el guerrero contemporáneo para construir bombas caseras, crear filosos, cuchillos con instrumentos cotidianos o conocer sustancias nocivas que, al ser mezcladas, pueden crear poderosos venenos. Las armas más poderosas somos nosotros, y esas no pueden ser detectadas en frontera. 33. El entrenamiento del guerrero guarda la clave de su supervivencia. Un entrenamiento a medias te asegura ser un mediocre en lo que hagas. 34. Ante la persecución, no te desesperes. Conduce tranquilo adivinando cuántos coches tienes detrás. Si vienes a pie, cuántas personas siguen tus pasos. Analiza, abúrrelos, despístalos. No escapes demasiado pronto. Intérnalos en tu mundo. Llévalos a tu zona de confianza. Trázales un laberinto. Huir despavorido o perderles de vista puede ser mortal. 35. Sin dinero no hay revolución. Para tumbar un gobierno o ganar una guerra se necesitan recursos ilimitados. 36. La propaganda y la desinformación son puntos esenciales en cualquier guerra. Un falso triunfo bien construido y propagado por los medios de comunicación puede cambiar la historia de un país. 37. El guerrero debe poseer un alto instinto de peligro, intensa necesidad de acción y una aguda adicción a la adrenalina. Esa es la única sustancia que asegura conservar su vida, moviéndolo con furia suicida sobre las adversidades. 38. El gran cazador debe tener olfato de primera, ojos de águila, oídos en la mente, desprecio a la muerte e infinita perseverancia. 39. De la prisión se sale, de la tumba no. ¿Cuántas veces me he preguntado qué carajo tiene en la cabeza toda esta gente? Y era esta y no otra mi oportunidad para descubrirlo. Quería averiguar si para ella es justo permanecer allí, en un cargo ideológico, pero sin ninguna aptitud política. En el caso de que estuviera convencida, yo cerraría mi boca y la ayudaría a regresar hasta en primera clase, porque no hay cosa que respete más que a una persona convencida de su fe, aunque yo sepa que los ideales eran verdes y se los comió un chivo. Valentina me esperaba a las puertas de Angelina en el 226 de la Rue de Rivoli. Yo había alquilado un estudio cerca de allí para darle una buena sorpresa, pero antes debíamos desayunar algo y de paso prepararla para lo que vería. Pedimos los tradicionales chocolates calientes y el maravilloso croissant que hacen allí. Bajo la luz de aquel hermoso lugar me di cuenta de que, por mucho que intentara sorprenderla, sus ojos guardaban un fondo triste, algo que nadie alcanzaría a maquillar porque le venía desde adentro. Esa era la misma jodida expresión que adoptó mi madre desde que llegó al exilio. Era increíble. Allí estaba yo otra vez, intentando auxiliar a alguien que necesita seguir por donde va. Valia, ¿alguna vez te diste cuenta de que lo que estabas haciendo no era real? ¿Todavía crees, loquita?
¿Que aquello tiene salvación?, le pregunté a punto de pagar la cuenta para llevarla ante mi sorpresa. Sí, una vez, hace poquito, dijo con cierta angustia. Cuéntame, la reté entusiasmado. Tuve un novio que tocaba la trompeta en un grupo musical muy de moda en los 90. Lo acompañé al aeropuerto y como ya me habían dado ese carnet con el que se puede llegar hasta la pista, lo despedí a la entrada del avión. Nunca más supe de él. Se lo tragó ese vuelo de copa con destino a Medellín y escala en Panamá. Lo busqué a través de la embajada cubana, pero desapareció. Cuando abrieron la embajada cubana en Washington, yo fui con el grupo de apoyo. Él me localizó a través de su prima, una ex compañera de trabajo que hoy vive en Nueva York. Mi generación en la escuelita del MINREX, casi en pleno, se fue de Cuba. Nos vemos por ahí, a escondidas, cuando viajamos. Javier me citó en una cafetería cercana a la nueva embajada. En medio del tumulto y la efervescencia de la gente gritando en contra y a favor, logré escaparme un rato. Ese día salí de dudas y por fin me contó por qué decidió asilarse en Colombia. Llegando a Medellín ayudó a su hermano, el percusionista del mismo grupo, a mover un huacal en el aeropuerto, y al destaparse descubrieron que sus instrumentos estaban repletos de armas. Todos aquellos conciertos valían nada. Lo verdaderamente importante de esos viajes era el traslado de pertrechos. ¿Pero para quién? Ay, mi querida Valentina, eso lo sé. Si quieres te doy la lista de cantidad de congresos o actividades que se realizaban en Nicaragua, Colombia, El Salvador, Uruguay, usando valijas diplomáticas para entrar o sacar cargamentos. No, Adrián, gracias. Prefiero seguir así, en ascuas. Me ha ido mejor como soy. Entonces, ¿qué te cambió saber la historia de tu amigo? Ese día, en medio del acto, escuchando el himno nacional en el portal de la nueva embajada, supe que no podía seguir en Cuba. Pero, ¿y entonces? Grité extrañado. Sé demasiado para quedarme, sé demasiado para desertar. No le convengo a nadie, Adrián. ¿Tú crees? Una vez que salgas y encuentres tu lugar, te darás cuenta que todo esto está en tu cabeza. Todos podemos reinventarnos. No me animo a fregar platos. Tampoco empezar de cero en el capitalismo. No quiero abandonar mi casa de Tarará con todos los recuerdos de mis padres. ¿Qué pretexto puedo dar para irme del ministerio sin ser investigada, sin que me obstaculicen la salida? Tengo miedo. No, no dejes que el miedo te paralice. Es el momento. Toma ya la decisión. ¿Tú de verdad crees que la izquierda aún puede? Con su largo brazo... No, dijo mirándome con una espantosa frialdad. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Raúl Castro es la izquierda y Donald Trump la derecha? Hazme el favor. Yo sí no creo en nada y no me pidas que me defina, por favor. Tú no. Somos dos desencantados, loquita. Hoy me dedico a la seguridad. El que paga, manda. Sigo siendo un mercenario, pero el patriotismo quedó en el pasado, en una de mis 7 vidas anteriores. ¿Por qué me dices loquita? Es la manera más fácil de no comprometerme con mi cabeza, de evitar entenderme. Sí, más o menos. Tal vez prefiero pensar que estás loquita para no meterte en el cartucho de balas perdidas en el que vives, le recalqué. ¿Cuál es la sorpresa? A ver, dijo intentando sonreír por primera vez en el día. Después de pagar salimos caminando bajo una lluvia fría y persistente, sin cruzar palabra, disfrutando por primera vez nuestro silencio, hasta llegar a un enorme edificio también en la Rue Rivoli, pero en el número 33. Digité una clave secreta a la entrada y el enorme portón se abrió para nosotros. Atravesamos el patio, subimos un piso y allí estaba el estudio. Metí la antigua llave de la cerradura vitoriana y se abrió ante nosotros una pequeña parte de mi colección. Pero, ¿y esto qué es?, preguntó Valentina abriendo sus enormes ojos azules para que le alcanzara la vista y lograra absorber todo cuanto había allí. Una pequeña parte de mi colección, dije orgulloso y también conmovido al verla temblar ante tanta belleza. Allí estaban mis tesoros, el mejor arte latinoamericano que encontré en el camino. Una selección de la pintura y escultura que más me había gustado en la vida, con obras desde los años 40 hasta la fecha. Esto era solo una probadita de lo que participaría en la muestra anual de coleccionistas privados de París. Sin contar con una selección de mis máscaras africanas, esa ya estaba expuesta en una galería cercana. Cascabel se encargó de traerla.
Como no tengo una residencia fija, casi todo está guardado en un storage o colgado en las paredes de mis hijos. Pero afortunadamente esta muestra llegó intacta. Todo mi dinero lo he empleado en comprar estas joyas que, un día, mi familia deberá donar a cualquier museo o tal vez abriremos una fundación. Algo que vaya a parar a una buena causa. ¿Una buena causa?, dijo ella sin levantar los ojos de un Mariano Rodríguez de los años 50. Es que no te entiendo. Estas 2 semanas he tratado de comprenderte, pero ya me rindo. ¿Qué no entiendes? Explícate. Después de matar, torturar, demoler, venderte y venderlo todo, ¿cómo puedes pensar que todo esto puede ir a parar a una buena causa? ¿Cómo puedes tener este ojo para la belleza y el otro para la demolición?, preguntó acercándose a un mata enorme dibujado sobre papel. Deberías pensar antes de hablar, dije intentando que ella entendiera un poco de qué carajos va esta vida. Valentina seguía tiritando. El estudio aún no tenía instalada la calefacción. Vi cómo su cuerpo entraba y salía entre Wilfredo Lamb, Duval Carrier, Botero, Diego Rivera, Lolo Soldevilla, Marta Minujín, José Bedia, Julio Leparc, Los Carpinteros, Carlos Garay Coa, Dick Muniz. Tenía ganas de abrazarla, de cogérmela de pie, allí, frente a mis obras, pero no era el momento. La disfruté así, viéndola gozar tranquila el arte que había comprado con el dinero ganado en combate. Ya sé que no es correcto, pero ¿puedo tocar este lam?, preguntó buscándome por la improvisada galería. No, manitas atrás, dije besándola en la nuca. Entonces, tal y como lo había previsto cuando encontré el estudio, ella se subió sobre mí, zafó con la destreza de siempre mi pantalón y saltó sobre mi sexo como el animal salvaje que era. Ese día no hubo golpes, no hubo más dolor que el provocado por nuestros sexos encajados como lanzas, punzando fuerte hasta estallar de gusto. ¿Cuál es tu obra preferida?, le pregunté con ternura. Valentina no me escuchó, jadeaba sobre el suelo, desvariaba entre el placer y la confusión. Después, hipnotizada con las obras y el sexo, mi loquita se quedó dormida. Cuando bajamos a la calle ya había anochecido. Caminamos abrazados bajo el aire frío de París, pensando en cómo se vería toda mi colección en uno de los tantos museos que tiene esa ciudad. ¿Por qué alguien como tú colecciona arte?, preguntó Valentina tiritando. Valentina, desde que nací he subsistido en una guerra perpetua que no elegí yo. Fue impuesta por mi padre, viviendo revoluciones dentro de contrarrevoluciones. Cada época ha traído más y más desprendimiento. Los padres de nuestra generación nos dejaron una herencia de sangre demasiado berraca para saldar. Desde niño, por el fusilamiento de mi cucho, viví rodeado de miedo y desconfianza. Se acabaron los Reyes Magos y la Navidad. Perdimos todo y terminamos escapando. Piensa en un escuincle que fue creciendo en ese ambiente. Aprendes a vivir en un mundo real y no en las fantasías que anhela cualquier niño. Cuando ya fui adolescente, ese conflicto se acrecentó y la acción, las armas o la muerte sustituyeron a las ilusiones que cualquier ser humano tiene para poder seguir soñando. Hay traumas que nunca se borran, o te hacen fuerte o te destruyen. Por eso colecciono arte. Es el modo de recuperar de a poco las ilusiones. Es un estado de calma que llega como una ola entre tanta violencia. Es algo sublime, espiritual, que me toca aquí dentro. Coleccionando he descubierto un universo increíble. Dejo salir lo mejor que tengo al seleccionar una pieza y llevarla conmigo. Me encanta ver cómo estos mercenarios de la brocha y el pincel engendran sus obras del mismo modo que yo me invento las mías para poderlas pagar. No sé si la loquita me creyó. Creo que necesitaba tiempo. Su silencio significaba darse tiempo para razonar sobre esta historia sin precedentes para ella, de cómo un mercenario se vuelve coleccionista de arte latinoamericano. 700.400 por muslos castrados, 1967, decía el subastador muy risueño, con su voz grave, usando su pésimo español para cerrar las apuestas. Y yo no aparecía. La puja de muslos revueltos no tuvo demasiada suerte, pero Lívido y Revolución, realizado en el 77, cuando nació su sobrina, sí llegó al 1.200.000, algo que no esperaba Paul. Allí estaban los dos,
sentados en medio de los compradores compulsivos que pujaban para llevarse consigo cualquier cosa que los pudiera aliviar. Yo siempre estoy donde quiero, y me las ingenié para verlos allí, nerviosos en medio del remate. Es curioso, jamás robé ninguna obra de arte para engordar las arcas de nuestra causa. Con el arte nunca me metí. Ese es mi espacio sagrado, el nicho que siempre he conservado virgen. ¿Cuántas veces entramos a saquear mansiones tapizadas de obras magníficas? Jamás dejé que se llevaran un cuadro ni una escultura, y yo solo las miraba nervioso, en medio del desfalco, prometiéndome: algún día yo seré también coleccionista. Si no aparece, me voy, le decía mi loquita a Paul, mirando nerviosa a todos lados. Si no aparece, estoy perdida, volví a repetirle en medio de los remates, mientras él le sonreía tratando de salir premiado. Coño, nada más que a mí se me ocurre creer en un mercenario. ¿Falta mucho?, averiguó Valentina, ausente de la reñida lucha que sucedía en su alrededor. Paul ni siquiera le contestaba. Se le veía concentrado en su ofensiva. «Mañana me voy para Cuba, lo juro por mi madre», gritaba ella en su oído, mientras él levantaba delicadamente sus dedos, elevando poco a poco la última oferta en voz de su asistente, retando a los contrarios a que remontaran la cotización de su artista. Fueron las mejores apuestas de la noche. Las obras elegidas eran descomunales. Un nuevo artista latinoamericano apareció en el alto mercado. Paul estaba loco por contarme. Todo había salido mejor de lo esperado. «Me voy. Sácame el pasaje», gritaba Valentina a la salida del salón, mientras los dealers felicitaban al galerista. «¿Qué diablos harás en Cuba?», le preguntó Paul. Ella no supo qué contestarle. Se encogió de hombros y caminó tranquila a su lado. «No lo puedo creer. ¿1.200.000? Eso solo pudo lograr un hombre con la sangre fría de Paul. Él trataba de localizarme por todos lados para confirmar si yo estaba contento con el trabajo. Pero era tarde. A esas alturas Adrián Falcón ya estaba muerto. Cascabel aparece solo cuando es preciso. No lo molesto para nimiedades. El día que se necesita un guerrero, ahí está él, dispuesto y sin preguntar demasiado. Esta vez no solo me trajo parte de la colección, vino para concluir el trabajo. Fer tenía toda la razón. Me había expuesto hasta el límite. Me quemé con Valentina, y su nexo con Cuba significaba un gran peligro para mí. Era el momento de esfumarme. Tenía que morir. Ya era hora. Y el único ser competente para ejecutarme era, sin duda, el comandante Nica. El hombre llegó puntual al hotel, en medio de la algarabía de un sábado en la noche. Sacó mi cuerpo tapado por una sábana. Buscó una falsa ambulancia en un país donde no existen los sobornos. Encontró la vía y el momento para burlar la vigilancia policial y dejó claro entre los empleados que me había dado un infarto. Todo salió como yo quería, porque cuando se trata de matar a alguien, mi compadre es el mejor de todos. A pesar de que Paul quería celebrar y ya tenía reservada una mesa en el mejor restaurante contiguo a Round Point de Champs-Élysées, la loquita insistía en perseguirme por la ciudad. Planeaba pasar por el hotel y, si no estaba allí, buscarme en el estudio de la Rueda y Rivoli. Le preguntaba al galerista si yo me había enfadado por algo. Mi pobre Valentina. Por fin Paul la llevó hasta el hotel. Ambos albergaban la esperanza de que Fer y yo apareceríamos para hacer esa noche inolvidable. Si está allá arriba, me cambio de zapatos y bajamos enseguida. Te lo prometo, Paul. Muchas gracias por traerme, gritó la cubanita, aún ilusionada de encontrarme, empujando con fuerza la pesada puerta de madera y cristal. Solo de encontrar apareció el gerente para darles la fatídica noticia. El señor Falcón ha fallecido. Paul se quedó patitieso escuchando aquello, que parecía una broma del mal gusto. Valentina simplemente siguió de largo, porque ella sí que estaba acostumbrada a lidiar con la muerte. Al amanecer, cuando todo debía haberse aceptado, y como en la guerra, se había hecho el recuento de los daños. Cascabel tocó a la puerta de la habitación que antes ocupábamos la cubana y yo. Valia abrió enseguida. ¿Valentina Villalba?, preguntó el mensajero. Ella, que no había llorado ni dormido, lo miró con cara de fastidio. Daba la impresión de que lo esperaba desde hacía horas, y que para su gusto el mensajero se había demorado demasiado. «Usted dirá», expresó con dureza, apurada, a medio vestir recién bañada, haciéndolo pasar con un gesto desganado. Su maleta, según el comandante, estaba casi terminada,
Solo quedaba abrigarse, pedir un taxi y salir al aeropuerto. Tengo la encomienda de entregarle este paquete. En su interior tiene las instrucciones. Muchas gracias. Permiso para retirarme, dijo Cascabel con su acostumbrada calma. Valentina leyó mi nombre y se desplomó. Espere. Solo quiero saber si sufrió mucho, dijo la cubana con su habitual dramatismo, intentando ganar tiempo y obtener detalles del asunto. Para nada, señorita. Eso ocurre a menudo. ¿Sabe cuántas veces se ha muerto ese hombre?, exclamó el comandante sin que asomara una sola expresión a su rostro. Valentina lo miró asustada. Cascabel le dio los buenos días y se marchó. Mi muy querida Val, no acostumbro a resucitar al instante de morir, pero esta resurrección tiene un apelativo de nombre Valentina. Desde la noche en la que el galerista nos presentó, me apasioné contigo, y sabes que mientras más escarbo en tus temores e impulsos, más te deseo. Es extremadamente difícil borrarte, Val. Tu lujuria, tu néctar, tu locura me enardece. Aunque aparentemente venimos de bandos contrarios, en realidad somos tal para cual, y merecemos compartir los demonios que cargan nuestras almas. Adoro tu modo de subsistir entre las bestias, tu resistencia y tu capacidad para soportar la vida en esa cloaca. Rodeada de caníbales, verdes olivos, acosada por mentiras constantes, aburrida de esquematismos e incoherencias, y me pregunto si ya es la hora, si estás lista para un cambio. Y si lo estás, ¿podrás vivir con un mercenario como yo? ¿Con un pirata dulce y desquiciado? ¿Con un paramilitar y a la vez con un coleccionista de muertos y fantasmas? ¿Podrías algún día intentar ser feliz? ¿Serías capaz de serlo conmigo? Rastrea estos nombres sin rostro, hombres fríos, duros, argonautas de la violencia. Investiga nuestros nombres, búscanos uno por uno en Google, o intenta simplemente hacer memoria. Tal vez nos reconoces de los archivos del MININT. Yo soy yo, y también un poco todos ellos. Soy responsable del grito, no del eco. No creas en todo lo que cuentan los periodistas desesperados por descuartizar la verdad sin conocerla, sin meterse de cabeza en el combate. En la álgida zona de conflicto donde de veras sí puede saberse quién es quién. La derecha nos usa y tolera. La izquierda, en cambio, nos pide la cabeza, y el centro simplemente nos ignora. Pero muy pocos pueden tener una visión real, equilibrada, de lo que hemos sido. Adivina quién soy yo, quién soy, y sobre todo, los hombres que he sido. Me pregunto si pudieras vivir con un René Corvo, con un Frank Castro o un Chichi Quintero. ¿Podrías llegar a amar a un Felipe Vidal? ¿Podrías copular con un Frank Chance? ¿Bailar con un Eduardo Arocena? El caso Irán Contras disparó todas las alarmas y nos puso en el epicentro del escrutinio político. Se abrió la caja de Pandora y fuimos juzgados por lo que hicimos y por lo que nos hicieron. Te repito, mi querida fierecilla entrenada en el socialismo, únicamente tú puedes responder estas preguntas. ¿Podrás aprender a vivir conmigo? ¿Podrás vivir, gozar y dormir noche tras noche abrazada al enemigo? Si tu respuesta es afirmativa, mañana a las 10 en punto sal del hotel con el sombrero que te regalé y agarra la Avenue Bosquet rumbo sur hasta el número 46, camino al restaurante Le Bosquet. Allí te esperará Cascabel. Si tu decisión es otra, entonces sí, dame por muerto y cerremos este capítulo efímero e intenso, sin demasiada ceremonia. Un beso inmenso. Me despido con todo mi cariño. Tu Adrián Falcón. Nota de la autora. Adrián Falcón es un seudónimo elegido por el mercenario que sirve de modelo a esta historia. La novela fue trabajada bajo su consentimiento, tras largas jornadas de entrevistas y encuentros con él, sus colegas y su familia más cercana, el estudio de su papelería personal y un afinado análisis de la complejidad psicológica que encierra este carismático y culto antihéroe. Falcón te dio muchos nombres e identidades tras la que se oculta un ser enigmático y cruel, tierno y diabólico, implacable, confabulador, devenido en guerrero maquiavélico. Ha sido investigado, juzgado y condenado por acciones delictivas, y acusado en varios países latinoamericanos de actos hostiles. Más de una treintena de libros y cientos de reseñas periodísticas lo han hecho trascender, siendo hoy una pieza clave de crudas conspiraciones políticas donde sobresale su nombre verdadero,
como por ejemplo el caso Irán-Contra. El terror como forma de lucha convierte a la Hermandad, su grupo inicial de operaciones clandestinas, en blanco del FBI. La vida de Adrián y de sus compañeros transita las fronteras de la conspiración revolucionaria, operando dentro la mafia y los carteles colombianos como vía para autofinanciar acciones de tipo ideológico en un conflicto regional que las ambiciones geopolíticas alimentaron sin escrúpulos. En Centroamérica se inviste como luchador por la libertad. En las selvas de Nicaragua, y esta vez en la guerra irregular pero abierta, expande su alma de guerrillero contra el mando de la Unión Soviética, el sandinismo y Fidel Castro. Allí otra vez conspira, subvierte, se desencanta y deserta. Falcón termina sus días de acción revolucionaria convertido en condottiero de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Se retiró de la lucha activa en las filas de la llamada Contra en 1989. Adrián, también conocido por El Parse, Strelkinov, Diablo y Demian, entre muchos otros alias, sigue considerándose un mercenario, un hombre feliz, liberado ya de las izquierdas y las derechas. Actualmente continúa en activo dentro del negocio de la seguridad personal, sin establecer compromisos ideológicos. Las opiniones expresadas en su voz corresponden exclusivamente a su punto de vista, siempre desde la perspectiva de un villano inusual que a sus 60 y tantos años ha sobrevivido con peculiar sentido del humor a una complicada historia de vida y ofrece un punto de referencia a los que se preguntan quiénes y cómo eran los enemigos a los que se enfrentaban las izquierdas extremistas latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX. Su lema fundamental sigue siendo conspirar, concebir, ejecutar y evadir.